Eso que no, Arrancando, ahí arrancando sí. ahora sí. Bueno, entonces se ve la pantalla que dice economía, repaso final y demás. Bien, perfecto. Bueno, chicos, bienvenidos. Ya arrancamos a grabar. Antes que nada, agradecerle a todos por sumarse, por estar y como siempre dije en las anteriores veces que nos hemos juntado, este es un espacio nada más para repasar juntos, ahora justo lo que sería el final. Siempre que alguien tenga que aportar algo, que seguramente lo tienen, estaría bueno que prendan su micrófono y hablen porque yo no puedo, digamos, ver el chat porque no tengo, está cerrado la pestaña. Así que seguramente si mandan un mensaje yo no lo voy a leer. Prendan el micrófono y hablen así de una y bueno, vamos juntos sumando los temas. Bueno, lo que hice fue vamos a hacer un repaso general de todas las unidades, de la 1 a la 7 con los principales temas que competen a cada una. Y la idea es al final hacer exámenes finales con las claves que ya nos han dado este año, las claves de los finales. Así que va a estar bastante bueno. Bueno, si alguien tiene alguna duda, algo, también tranquilamente lo puede preguntar. Yo esto después lo voy a pasar al Power y al Word, en donde yo tengo todos los apuntes, para que también, digamos, después tranquilo, porque ahora solamente, no sé si va muy rápido, pero vamos a ir tipo em, viendo los conceptos por ahí muy por arriba y alguno por ahí necesita profundizar en algún tema más que otro y yo le paso ya el Word y ustedes después tranquilamente lo pueden ver, el releer, ver las presentaciones, inclusive ver la grabación de vuelta. Así que con eso quédense tranquilos. Bueno, la unidad uno. eh, Arrancamos con algunos conceptos introductorios, que sería doctrinas y la frontera de posibilidad de producción, la famosa FPP. FPP. Eh, bueno, la economía se define como el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los individuos. Definición de economía. Después tenemos la escasez. La escasez es la situación donde los bienes son limitados en relación con los deseos ilimitados dentro de la definición de economía. La eficiencia es clave para la economía, buscando la combinación más elevada de cantidad y calidad de productos y servicios dados los recursos escasos y la tecnología disponible. Podemos decir que una economía es eficiente cuando no puede mejorar el bienestar de una persona sin afectar negativamente el de otra. Y bueno, los problemas fundamentales de la organización económica son qué bienes se producen, cómo se producen y para quién se producen. Y a grandes conceptos vemos lo que son las dos ramas de la economía, la microeconomía versus la macroeconomía. La microeconomía, fundada por Adam Smith, estudia el comportamiento de entidades individuales como mercados, empresas y hogares. Y la macroeconomía se refiere al desempeño general de la economía, incluyendo el estudio de la inversión total, el consumo, el manejo del dinero por los bancos centrales y las crisis económicas. Esto surge con Keynes en 1936, enfocándose en los ciclos de negocios y el desempleo. Después tenemos lo que es la frontera de posibilidades de producción. La FPP, tenemos acá en este ítem, representa la combinación máxima de bienes y servicios que una economía puede producir cuando utiliza todos sus recursos disponibles de manera eficiente. Los puntos por encima de la FPP se considera inalcanzables, porque la sociedad simplemente no posee los recursos, que sería mano de obra, capital, recursos naturales o inclusive la tecnología necesaria para alcanzar ese nivel de producción. Después tenemos el costo de oportunidad, valor del bien o servicio al que se renuncia. Siempre se sacrifica el consumo actual para producir más bienes de capital. La economía de una nación puede crecer más rápidamente, lo que
permite extender la FPP en el futuro. Las sociedades pueden, sería como operar por debajo de la FPP debido a recesiones o fallas microeconómicas en los mercados, como cuando los precios no reflejan las prioridades sociales, cuando está por debajo de la curva. ¿Y cómo se puede superar? En lo contrario, sería la FPP. La única forma en que una economía puede alcanzar de manera sostenible un punto que antes estaba por encima de su FPP es mediante el crecimiento económico, lo que implica un desplazamiento de toda la curva hacia afuera. Esto puede ocurrir debido a las mejoras tecnológicas, aumento de los factores de producción, que sería un incremento en la cantidad o calidad de la mano de obra, el capital físico o los recursos naturales, las ganancias en eficiencia, que serían mejoras en cómo se organiza y se utilizan los recursos existentes. Entonces podemos decir, para entender el desplazamiento de la FPP se desplaza hacia afuera, que sería crecimiento económico, cuando aumentan los factores productivos o mejora tecnológica. Y la FPP se desplaza hacia adentro cuando hay guerras, catástrofes naturales, pérdida de capital físico, crisis profundas. Esas son las únicas dos maneras que se puede llegar a mover la FPP para adentro y para afuera, que sea un crecimiento o no crecimiento de la economía del país. Y tenemos lo que serían algunas doctrinas fundamentales, doctrinas económicas. Primero tenemos los mercantilistas. Consideraban que el oro y los metales como método de pago y promovían una fuerte intervención y proteccionismo estatal para lograr un balance comercial favorable. Exportaciones tienen que ser mayor a las importaciones. Los fisiócratas veían la tierra como la única fuente de verdadera riqueza, la producción agrícola, abogando por el libre comercio y la preservación del orden natural sin la presencia del Estado. Importante que es sin la presencia del Estado. La escuela clásica, que acá entra a Adam Smith y otro personaje de David Ricardo. Se centró en el crecimiento económico y ahí postuló la famosa mano invisible como el sistema de precios y definió los factores de producción, tierra, trabajo y capital. Subrayó la especialización y la división del trabajo a nivel internacional según la teoría de la ventaja comparativa. La escuela neoclásica criticó la clásica, enfocándose más en el consumo e intercambio de bienes y servicios e incorporando las matemáticas y el análisis marginal. El marxismo considera que el capitalismo se basa en la explotación del trabajador, ya que el capitalista se apropia de la plusvalía, que significa valor no pagado del trabajo. La historia económica es una lucha de clases entre burguesía, que sería dueños del capital, y el proletariado, que serían los trabajadores. Sostiene que el capitalismo genera crisis, desigualdad y concentración del capital. Propone reemplazar la propiedad privada de los medios de producción por un sistema colectivo, una especie de socialismo y comunismo. El keynesianismo, con John Keynes, afirma que la economía no siempre se ajusta sola y puede estar en equilibrio, con desempleo elevado. La demanda agregada determina el nivel de producción y el empleo en el corto plazo. Plantea que el Estado debe intervenir activamente mediante la política fiscal, que sería más gasto, menos impuestos, y la política monetaria, que sería bajar las tasas. Introduce el concepto de multiplicador, donde un aumento del gasto genera un incremento mayor en el ingreso total. Después tenemos algunas falacias. La primera falacia sería el post hoc. A sucede antes que B. Por lo tanto, A causó
B. Un ejemplo sería, desde que subieron los impuestos, aumentó la inflación. Entonces, los impuestos causaron la inflación. La segunda falacia sería la falacia de composición. Lo que es cierto para el individuo, lo es para el grupo entero. Si yo ahorro más, me va mejor. Entonces, si todos ahorran más, a todos les irá mejor. Esto puede causar recesión por caída de la demanda agregada. Después tenemos la economía positiva versus la normativa. Recordando, la economía positiva describe hechos objetivos sobre cómo funciona la economía. Son afirmaciones que se puede verificar como verdaderas o falsas. Un ejemplo, la inflación en 2024 fue del 200%. La economía normativa incluye juicios de valor sobre cómo debería funcionar la economía. No puede verificarse empíricamente. Un ejemplo, el gobierno debería aumentar los subsidios a los alimentos. Acá entraría siempre el debería. En la normativa siempre va a ser debería pasar esto, deberían hacer esto, deberían. Esa normativa. ¿Cómo vamos ahí, che? Yo no escuché nada, no sé si ya se fueron todos, si siguen ahí. Discúlpame, Tony, con respecto a la normativa, siempre va a ser subjetiva desde la visión de cada individuo que estudie Eh, eso, ¿no? Exactamente, pero siempre te van a poner tipo una pregunta, no sé, final, decime o qué sería este concepto, economía positiva o normativa. Y va entendiendo este concepto o sería como la raíz del concepto, vos podés, digamos, comprender si la respuesta es normativa o positiva. Pero siempre, digamos, normativa sería subjetiva en cuanto al individuo. Y lo mismo la positiva, tipo sería la inflación en 2024 fue del 200%. Es como, si uno lo quiere entender como diciendo, bueno, yo estoy diciendo esto, ¿qué sería? Normativa o positiva. Sí, pero en ese caso sí estaría basada en hechos. Claro, exactamente. ¿En qué hablamos? ¿La positiva o la normativa? Los hechos en la positiva. Ah, claro, sí. Sí, sí, bien. Como la inflación en 2024 fue del 200%. Son afirmaciones que puede ser cierta o falsa, pero tipo son afirmaciones. ¿Se entendió más o menos? Yo sí. Ok. Esta sería la unidad uno. Como dije, tipo, fue como una especie de barrido de las cosas más importantes. Eh, después, digamos, si uno quiere profundizar en un tema o más, tipo, después puede más tranquilamente, se le pasa el Word y lo analiza mejor o suma su resumen general que cada uno tiene. Bueno, unidad 2, mercado y elasticidad. El mecanismo de mercado. Y acá también entra las fallas de mercado. Bueno, el mecanismo de mercado. La economía de todos los países modernos es una economía mixta, una combinación de empresas privadas operando en un mercado y regulaciones, impuestos y programas gubernamentales. El equilibrio de mercado sucede cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Podemos decir que el mecanismo de mercado es aquel en el cual las decisiones sobre producción y consumo son tomadas por individuos y empresas privadas. Y ahí entramos en lo que sería el concepto de elasticidad. Y uno puede decir, ¿qué es la elasticidad y para qué sirve? La elasticidad se utiliza para comprender las aplicaciones a grandes cuestiones económicas, como el análisis económico de la agricultura y el efecto de los impuestos sobre el precio y la cantidad. Que la elasticidad sería una especie de sensibilidad eh, ante un movimiento de un precio y a la cantidad.
cómo reaccionaría la cantidad cuando se mueve el precio, cuando hay una variación de precio. Es la sensibilidad de Q, de cantidad a precio, sí. Y tenemos la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso mide cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el ingreso del consumidor. Mide cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el ingreso del consumidor. De ahí, y en elasticidad de ingreso tenemos lo que serían los bienes, normal, inferior y de lujo. El normal sería, a mayor ingreso, más se consume. Ejemplo, cuando Pepito recibe un aumento, compra más fideo de marca conocida en vez de la más barata. Que la elasticidad de ingresos es mayor a cero, positiva. El bien inferior. A mayor ingreso, menos se consume. Ejemplo, cuando Pepito mejora su sueldo, deja de comprar fideos de segunda marca y pasa a mejores productos. El bien de lujo. La demanda crece más que proporcionalmente. Si a Pepito le sube mucho el ingreso, empieza a comprar viajes al exterior o cosas premium, celulares premium, autos de lujo y demás. Sería la elasticidad de ingreso. Después, digamos, para comprender mejor todo lo que son la elasticidad y demás, la mini prueba que yo hice, hay unas preguntas muy buenas en cuanto a elasticidades. Y uno ahí puede sacarse las dudas que tenga. Lo tienen que hacer sin miedo porque es una práctica. Tiene, tiene tiempo, cronometración y demás, pero es para meter un poco de presión nada más. La elasticidad cruzada mide cómo cambia la demanda de un bien cuando cambia el precio de otro. Y ahí se introduce lo que serían los bienes sustitutos, complementarios e independientes. Los bienes sustitutos. Si sube el precio de la coca, sube la demanda de Pepsi. Los bienes complementarios. Si sube el precio de la nafta, baja la demanda de autos. Bienes independientes. Por ejemplo, café y zapatos. No tiene nada que ver. Y este es un dato muy interesante que es incidencia del impuesto, que sería quién paga más. La carga del impuesto recae más sobre el lado más inelástico del mercado. ¿Qué sería esto? La demanda más inelástica pagan más los consumidores. La oferta más inelástica pagan más los productores. El ejemplo típico que siempre pusimos fue los medicamentos, que es una demanda inelástica y lo pagan más los consumidores, o sea, nosotros. Y tenemos luego lo que serían las fallas del mercado. Las fallas del mercado son ineficiencias, como por ejemplo monopolio y las externalidades, que justifican la intervención estatal. ¿Qué sería el monopolio? El monopolio es una estructura de mercado en la que una mercancía es ofrecida por una sola empresa. Y esto quiere decir que él controla también el precio, que esa sola empresa controla su precio de esa mercancía. Y las externalidades ocurren cuando las acciones de una entidad afectan negativamente o positivamente a otras sin que éstas paguen o reciban una compensación, como por ejemplo la contaminación. Es algo negativo. Y acá la externalidad es positiva, habíamos puesto que, por ejemplo, si alguien está con la abeja, habíamos puesto como en el ejemplo este, que si alguien, un apicultor, que ellos tiene ese apicultor y justo el vecino al lado tenía unas flores, vendía flores y demás, y tipo todas las abejas como que iban
a las flores que tenía el vecino y tipo le hacían, qué sé yo, crecer mucho mejor y bueno, todos los beneficios que le da las abejas a la flor. Y eso era que el dueño de la florería no pagó para que pase eso, sino que era algo positivo, un beneficio que tenía. Bien, y ahora pasamos a los agentes económicos, el comportamiento de los agentes económicos, ya que entraría el concepto del consumidor y productor. La demanda y comportamiento del consumidor. El comportamiento de los consumidores se basa en el proceso de maximizar la utilidad. La utilidad sería la satisfacción, dada su restricción presupuestal, que sería y acá entra el concepto de utilidad marginal. Y la utilidad marginal dijimos que era una satisfacción extra. El principio de X marginal establece que los consumidores deben asignar su ingreso para que el último dólar gastado en cualquier bien proporcione exactamente la misma utilidad marginal. Sería la misma satisfacción extra. La función de producción relaciona el producto obtenido con los insumos, tierra, trabajo, capital. El producto marginal decreciente implica que al aumentar un insumo, manteniendo otros fijos, el incremento de la producción será progresivamente menor. Por eso sería producto marginal decreciente. Los costos totales son la suma de costos fijos y los costos variables. Costos fijos no cambian con el nivel de producción y los costos variables sí cambian. Bien. Tenemos después las estructuras de mercado. La estructura de mercado, la primera sería la competencia perfecta, que tenemos como algunos conceptos que la competencia perfecta, tenemos muchos oferentes, el producto es homogéneo, libre entrada y salida, empresas tienen un precio aceptantes, son aceptables, y no hay poder de mercado. Y además todos tienen la misma información. Esa es la competencia perfecta. La competencia monopolística. Algunas de su característica sería que hay muchos oferentes, los productos son diferenciados, publicidad importante, tienen un poder de mercado limitado y la entrada es relativamente libre. La competencia oligopolio. Tenemos pocos vendedores, acciones estratégicas, lo que hace uno afecta a los otros, tienen una barrera a la entrada, como por ejemplo las empresas petroleras, las aerolíneas, etc. Y el monopolio, como dijimos antes, es que es un solo vendedor, las barreras de entrada son muy altas y elige el precio. Y algunas definiciones o características de los bienes públicos versus bienes privados sería que el bien público no es rival y no es excluible. Por ejemplo, el alumbrado público, defensa nacional, que no tiene competitividad en el mercado digamos, no es excluido. Cualquier persona puede gozar de esto, de este servicio, que sería el alumbrado público, por ejemplo, y la defensa nacional, entre otras cosas más. Un bien privado que es rival y es excluible. Por ejemplo, una hamburguesa. Tiene un montón de lugares que compiten entre sí y, digamos, si no compras la hamburguesa, no comes. Por eso sería excluible. Tenemos la unidad 4. Disculpa, ¿puedo hacerte una consulta? Una consulta? ¿Sí? ¿Lo de ligopsonio y monopsonio también entra ahí? Sí, esa no la puse, mira, me hice acordar. Porque eso lo tomaron en micro. Sí,
Me Y la dijiste que era respuesta era oligopsonio, sí, oligopsonio. y monopsonio. Monopsonio. ¿Tenés la definición de estas dos? La verdad la tengo, pero no en este momento. Yo me fijo, ahora la busco y les digo, porque no lo tengo la verdad en mano, el resumen. Dale. ¿Alguien tiene ahí a mano para ir al resumen? Esos son dos tipos de oligopolio. Yo no tengo anotado. Oligopsonio, tengo cortita la definición. Pocos demandantes y muchos oferentes. Y monopsonio, único comprador o demandante con el poder de influir en el precio del mercado. Perfecto. Perfecto. Ahí yo lo agrego acá al Word Gracias. y después ustedes, digamos, lo rellenan bien. Es cierto, eso sí lo tomaron. Pongo la pregunta. Perfecto. Lo guardo. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda más o algo que aportar o algo que por ahí piense que puede llegar a ser importante? Yo lo veo acá en borradores. Recuerden que este es un espacio tipo para... Estamos aprendiendo todos. Así que si se equivocan o si tienen alguna duda que uno piensa que es tonto o, o algo así, tipo nada que ver. Este es el momento para preguntar todo, equivocarse, sacarse las dudas. Si no puedo responder yo la duda, otro lo puede hacer. Y si no, buscamos la respuesta. ¿Estamos bien? Sí, Estamos sí. bien. A ver, che, ¿cuántos son? ¿Cuánto quedamos? Ah, seguimos firmes los 12. Bien. Bueno, vamos con la unidad 4. Si ustedes tienen su resumen ahí abierto, y tipo yo, en teoría, como estos son todos títulos, todos los títulos que yo consideré que entraban en los finales. Si ustedes ven que hay algo que yo no agregué, díganme tranquilamente y yo tipo en el Word que tengo lo agrego como borrador y después le ponemos la info. Si tienen, digamos, algo extra. Bueno, unidad 4. Entramos en lo que es en la definición de la macroeconomía y las cuentas nacionales. Esta unidad lo que hace es se enfoca en el estudio agregado de la economía y su medición. La macroeconomía tiene como meta lograr un alto y rápido nivel de crecimiento de la producción, que sería el PIB o PBI, un bajo desempleo, que sería la tasa de desempleo, y precios estables, que sería la tasa de inflación. Los instrumentos principales de la política macroeconómica son la política fiscal, que sería gasto gubernamental e impuestos, y la política monetaria, que sería el manejo de la oferta de dinero y tasas de interés por el Banco Central. La producción potencial representa el máximo nivel sostenible de producción de la economía. El valor agregado es el valor que cada empresa agrega al producto en cada etapa productiva. La oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas producen y venden a un nivel de precios determinado. La demanda agregada es la cantidad total de producto que se compra de manera voluntaria a ese nivel de precios. Acá sería la medición de la actividad económica. El Producto Interno Bruto mide el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. Y después tenemos el PBI real versus el PBI nominal. El PBI nominal sería a precios del año corriente. Cambia por cantidades y precios. El PBI real a precio constante.
cambia solo por cantidades. Se usa el PBI real para medir el crecimiento genuino. Y algunos indicadores laborales, que esto también tomaron, me acuerdo. El PEA, que sería personas que buscan o tienen empleo. La población ocupadas y la población desocupadas. Y tenemos unas fórmulas que no las puse ahí, pero estaría bueno que las ponga. Que lo voy a copiar. Le voy a pegar acá esto. Así quedan en el Power. Esto tomaron. Es una cuentita fácil, pero si no nos acordamos. ¿Quién sabe si la respuesta de esta cuentita sería para el 4, para el 350? Sí, es verdad, recuerdo que la tomaron, sí, que tuve que hacer Ujú. la cuentita. Bueno. La demanda agregada y el crecimiento económico. Esta cuentita de la demanda agregada, recuerdo que no tomaron. Y en el final tampoco vi algo que sea, tipo que te hagan así hacer una cuenta. Pero por ahí, por las dudas, estaría bueno repasarlo. Y ver alguna, tipo, qué significa cada letra, nada más. Sí, creo que lo que aparecía más era lo del multiplicador. Ujú. Bien. Esta unidad profundiza en el corto plazo, que serían los ciclos, y en el largo plazo, que sería el crecimiento. Los ciclos de negocio y la demanda agregada. La demanda agregada es el gasto total en bienes y servicios de la economía, que sería su fórmula: consumo, ingreso, gastos públicos, importación, exportación, importación. Cuando tenemos una baja, que sería recesión, y cuando sube, que es si si el año pasado fue 100 y sube, es una expansión, y si baja sería una recesión, dependiendo, comparando un año con otro. Los ciclos de negocios son fluctuaciones en la producción, el ingreso y el empleo que duran de 2 a 10 años, marcadas por recesiones y expansiones. Estos son los ciclos de negocios. La teoría de los ciclos pueden ser exógenas, causas fuera del sistema, ejemplo, guerras, innovaciones, etc. O internas, mecanismos dentro del sistema. La economía keynesiana subraya que los cambios en la demanda agregada pueden tener un impacto poderoso sobre los niveles globales de producto y empleo en el corto plazo. Y acá tenemos el concepto del modelo multiplicador. Si bien simplificado, muestra cómo un aumento en el gasto exógeno, que sería un ejemplo de la inversión, lleva a un incremento aún mayor en el producto total. Y el multiplicador sería, la formulita del multiplicador sería esta, que lo voy a pegar acá. Es 1 menos 1 menos PMC, que será igual a 1 sobre PMS. El crecimiento económico. El crecimiento económico se define como la expansión del PBI potencial nacional, lo que se traduce en un desplazamiento de la AFP hacia la derecha. Los 4 pilares del crecimiento son recursos humanos, que sería la calidad del trabajo; recursos naturales, que sería tierra, minerales, etc.; capital, que sería máquinas, infraestructuras; y avance tecnológico e innovación, que sería la ciencia, la administración, ingeniería. La función de consumo, donde tenemos que esta letra acá sería el consumo autónomo. El consumo autónomo, por definición, era cuando el ingreso era cero. Aunque yo no tenga ingresos, siempre voy a tener un gasto
fijo. Esa sería la definición de consumo autónomo. La PMC, que sería la propensión marginal a consumir, y la IDE sería el ingreso disponible. Que en sí esto tampoco es como para refrescar nada más esto. Recuerdo que en ninguna fórmula no te daban ningún cálculo. Era más conceptual todas las preguntas que hacer un cálculo. Eso, la unidad 5 era bastante cortita. Después tenemos la unidad 6, dinero e inflación. Sería el mercado monetario y la relación que tiene entre la inflación y el desempleo. El mercado monetario. El sector financiero transfiere recursos y se basa en la confianza. El mecanismo de transmisión monetaria es la vía por el cual la política monetaria del Banco Central afecta las tasas de interés, las condiciones crediticias, la demanda agregada, el producto y la inflación. El monetarismo sostiene que los cambios en la oferta monetaria son la causa principal de las fluctuaciones macroeconómicas. Y los instrumentos del Banco Central serían las operaciones de mercado abierto, compra o venta de bonos. Y acá sería la famosa definición de encajes. Encajes es el porcentaje de depósitos que el banco debe mantener, que sería el 10%. La tasa de descuento es tasa a la que los bancos se prestan del Banco Central. La relación entre inflación y desempleo. La inflación es una suba de precios medida a través de un índice de precios, como el IPC. La inflación provoca una redistribución aleatoria de la renta y la riqueza. La curva de Phillips, desarrollada por Phillips y otras personas y otros, muestra una relación inversa en el corto plazo entre la inflación y el desempleo. A mayor tasa de inflación, menor tasa de desempleo. En el largo plazo, esta relación se vuelve inestable y poco sistemática. La teoría moderna de la inflación distingue entre el corto plazo, la curva con pendiente negativa, y el largo plazo, la curva vertical, donde hay una tasa de inflación no aceleradora del desempleo. El desempleo ocurre cuando una persona en edad de trabajar busca empleo sin conseguirlo. La economía abierta, que sería el comercio internacional. El comercio internacional se diferencia del doméstico en la ampliación de oportunidades, la existencia de naciones soberanas y en las finanzas internacionales, que sean las monedas propias. El principio de la ventaja comparativa es fundamental. Las naciones deben especializarse y exportar aquello para lo que son mejores, ampliando así las posibilidades de consumo de todos los países. Una definición sería los aranceles, impuestos a las importaciones, y las cuotas, que serían los límites a la cantidad de importaciones, limitan el libre comercio. Balanza de pagos y tipos de cambio. La balanza de pagos internacionales es un registro sistemático de todas las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo durante un periodo determinado. Sus componentes principales son la cuenta corriente, que sería bienes, servicios, ingresos de inversión, y la cuenta de capitales, que sería inversión extranjera, préstamos, movimiento del capital. El tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de otro. Los sistemas cambiarios pueden ser de tipos de cambio fijos, como el patrón oro, o tipos de cambio flexibles. En una economía abierta, la balanza comercial de un país es un reflejo de balanza de ahorro e inversiones nacionales. El TCR, que sería el tipo de cambio real, mide la competitividad de un país.
una interpretación sería, si el tipo de cambio real sube, tenemos una mayor competitividad. Los bienes nacionales se abaratan en el exterior. Y si el TCR, que es el tipo de cambio real, baja, tenemos una menor competitividad. Bueno, esto fue como una especie de resumen flash de todos los conceptos como más importantes que yo fui extrayendo de cada unidad, entendiendo que por ahí si a alguno les costó algún tema más que otro, yo le voy a pasar el Word, le voy a pasar la presentación para que pueda tipo, profundizar en el tema puntual que más se le dificulte. Y también lo que hice como una propuesta para consolidar, digamos, estos conceptos y por ahí uno que está un poco medio mareado o que por ahí no tuvo tiempo de repasar tan a profundidad o no recordó absolutamente nada del primer parcial y segundo parcial, esto por ahí podría llegar a ser como, si no entendías nada, ahora parece que peor, pero quédense tranquilos que no es así. Puede ser que les dé como una especie de que no van a llegar porque hay conceptos muy resumidos que yo también lo que puedo hacer para refrescarle aún más, digamos, la memoria con estos conceptos, le puedo pasar nuevamente todos los archivos que yo he compartido anteriormente, si es que no están, si es que no tienen, digamos, ya ustedes, donde yo explico cada concepto, o mejor dicho, donde yo explico cada unidad en una sola clase. Tipo, así como tuvimos ahora, yo solamente dedico a una unidad. Que eso también puede llegar a ser algo que les refleje la memoria en el caso que esto le pareció por ahí un poco mareador. Bueno, y también lo que hice, como al principio le había comentado, fue, todos pudieron abrir entonces el enlace que yo les mandé por WhatsApp. Yo sí. Pudieron abrir, che. Bueno, Sí, yo sí. si quieren, pueden, tipo, ¿ustedes ya le dieron como iniciar al examen o solamente están en la página principal que creo que dice examen, algo así? Es que dice Estoy en examen la final página principal. No Bueno, puse todavía empezar. bueno, si quieren, empecemos todos juntos, tipo ahí yo voy a compartir la pantalla esta, así yo les explico eh, cómo sería la temática de esta práctica. Un segundito. ¿Se ve la pantalla ahí, no? No, no sé. No, todavía no. No. Ahora, Sí. Sí, bien, sí. Sí. perfecto. Bien, lo que yo hice es agarrar los finales de este año, los finales que tuvimos, que serían 4 temas. En febrero se dio tema A, tema B, y en julio se dio tema A y tema B con diferentes preguntas. Y acá es un ejemplo, digamos, agarré todas las respuestas y la inteligencia artificial me generó sus preguntas. Y lo que hice fue agregar otras respuestas para que parezca más al examen aún, al examen final. Bueno, si todos tienen abierto, ya pueden abrir, a ver si no les da algún error o algo. ¿Pudieron abrir todos?
Ahora Pero sería ya sé. el momento de ver si es que realmente les deja abrir, porque después yo tengo, digamos, tema A y tema B, 20 preguntas por cada tema. Este ejemplo que vamos a ver ahora son solamente 5 preguntas. Los otros finales los otros ejemplos son como si fuera un final, literalmente con 20 preguntas. Y si ven acá, tiene también un cronometraje, que sería la hora y media que dura el parcial. Donde al final cuando ustedes completen, le van a decir cuántas preguntas bien hicieron y cuántas, eh, bueno, fueron incorrectas, y también la, después le da la respuesta correcta para que ustedes puedan estudiar. Y también si quieren, o ya lo tienen capaz, les voy a pasar las claves de los finales, en el cual explica aún más las respuestas correctas. Estas preguntas son literalmente el examen. Son preguntas sacadas de ese final. Son las preguntas que se tomaron este cuatrimestre, este año, digo. Bien. Estas 5 preguntas vamos a resolverlas juntos. ¿Qué doctrinas apoyan el libre comercio? Fisiócratas, neoclásicos, monetaristas. Una afirmación parcialmente correcta pero no exacta. Una interpretación opuesta al comportamiento económico esperado. Un concepto similar pero aplicado incorrectamente. No entiendo. ¿La segunda a qué se refiere exactamente? En ¿Cómo? este caso, me estoy refiriendo a la primera. En sí, nos faltarían los clásicos dentro de las doctrinas que apoyan al libre comercio. Sí entraría, pero digamos, acá en esta respuesta solamente tenés estas 3, o esta, o la de abajo. Digamos, en esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Sería la primera. Secretas neoclásicos y monetaristas. O sea, Bien. una pregunta, ¿qué doctrinas apoyan el libre comercio? ¿Alguien dice que es parcialmente correcta, parcialmente incorrecta? Bueno, vamos con la primera. ¿Qué pasa con la FPP si se dañan oleoductos? Se desplaza hacia el origen, una afirmación parcialmente correcta pero no exacta. Creo que el todo tiene las mismas. Una intervención opuesta al comportamiento económico esperado, un concepto similar pero aplicable incorrectamente. Bueno, en sí justo estos ejemplos, tipo, no tiene como una especie de confusión en sus otras respuestas, tipo, todas son iguales. Acá, tipo, ya es un poco, ya está cantando todas las respuestas correctas. En las otras no son así. ¿Qué pasa con la FPP si se dañan los oleoductos? Se desplaza hacia el origen. Exactamente. Sí. Como que ya todas las respuestas están ya como casi que marcadas. ¿Qué pasa? Esto como para que vean más o menos cómo son los finales. ¿Qué pasa con el precio máximo bajo equilibrio? Y acá sería desabastecimiento, exactamente la primera. Tipo, te canta todas las preguntas al principio. Bueno, esto es un ejemplo nada más de las otras preguntas, para que vean cómo es la dinámica. Van a tener hora y media, una pregunta con, con 4 opciones, que justo estas opciones como que no están tan buenas. Las otras son un poco más difíciles, digamos. Efecto de subir precio del trigo sobre la oferta del pan. Y ahí disminuye la oferta.
¿Qué es política monetaria expansiva? Aumento de dinero, baja de tasas, estimulación de demanda. La primera. Esta la respondí todo yo porque justo están las preguntas correctas están en toda la primera opción. Pero bueno, ustedes cuando respondan las 20 preguntas, nada, después la van a enviar. O por ejemplo, yo pongo acá la opción, me equivoqué de poner, no sé, en esta 2, la puse esta. La van a enviar y ahí te va a decir tipo cuánto te sacaste. La puntuación final, ejemplo, tema A o B, es 60%. Vos ves los resultados y ahí te dice, bueno, ¿dónde están las respuestas correctas? Y tipo, ¿cuánto tiempo tardaste? Esto va a estar bueno como para uno más o menos tener ya una idea de cuánto dura razonando cada pregunta. También les voy a pasar las claves de las correcciones, de donde yo saqué cada respuesta, todas estas respuestas. Esta literalmente está en las claves. Esta pregunta literalmente está en la clave y su respuesta es exactamente esta. Y hace como una pequeña explicación de cada respuesta. Y guardar tu respuesta y después, tipo, si querés, esta la podés copiar y pegar en el Word para que tengan de referencia. Nunca dejó grabar. Así que van a tener para practicar un poco. Y la otra es, no la vamos a completar, pero solamente les voy a mostrar cómo son las preguntas. Esta basada acá. Un segundito, voy a dejar compartir la pantalla. Digo la grabación.